Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, depende de la hora en la que nos estén viendo. Yo soy Josafat Hernández y estamos aquí en la 4 TV. Tenemos el gusto de estar con la doctora Violeta Núñez, precisamente para platicar respecto a lo que fue este proceso de intervención militar de parte de Estados Unidos en Venezuela, este secuestro que hubo respecto al presidente constitucional de ese país. Y bueno, quisiéramos platicar respecto a ese tema y bueno, quisiéramos en ese sentido partir de una primera pregunta. ¿Cómo ves lo que pasó recientemente en Venezuela? Pues muy buenas tardes, primero Josafat, y también decir que estamos aquí con el doctor Josafat Hernández, que lo hemos seguido durante muchos años en el CIDE, y pues gracias a este espacio que nos abre la 4 TV para dialogar en un momento pues crucial para toda la humanidad, pero para América Latina en particular. Veíamos ya desde hace varias semanas una crónica, ¿no?, de una pues intervención anunciada y que no sabemos todavía qué es lo que viene, ¿no? Primero vemos este secuestro, pero fuimos viendo cómo se fue construyendo, cómo fue anunciando Donald Trump esto que iba a ocurrir desde el 20 de enero del año 2025. Ya estamos a unos días de cumplir un año apenas de Donald Trump. Él fue anunciando pues que necesitaba, ¿no?, en este contexto internacional, en esta pérdida de la hegemonía que está teniendo frente a China, pues que necesitaba también otros territorios estratégicos donde hay recursos naturales, ¿no? Y ahorita pues estamos hablando del tema del petróleo, pero hay otros territorios que están siendo amenazados también y que me parece que es importante también aquí en esta parte introductoria mencionarlos. Estamos hablando hoy día de este punto de inflexión hacia Venezuela, hacia América Latina, pero están por seguir y ya se han anunciado otros territorios. El sábado, en esta conferencia de prensa que escuchamos, pues vimos que también estaba siendo anunciado Cuba. Marco Rubio dijo y lanzó un mensaje ahí, dijo que Cuba ponga sus barbas a remojar, ¿no?, porque ellos también están en la mira. Y hay otros territorios que han estado también. Ayer el propio Donald Trump en esta conferencia que dio en su avión presidencial habló y ya directamente lo ha hecho en varias ocasiones, pero ya en este contexto, una vez que se ha dado este secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues también se habló de Colombia y una amenaza ya directa al presidente Gustavo Petro en un contexto electoral también de Colombia. Ya ha iniciado el proceso electoral, en mayo tendrán elecciones presidenciales y pues es gravísimo. Y lo otro, pues lo que ha ocurrido en semanas anteriores también en África, ¿no?, toda esta avance también hacia Nigeria, también donde hay recursos estratégicos, y otros espacios como Somalia. Y ahora pues también estamos viendo esto no es nuevo, lo dijo desde el primer día, incluso antes de tomar posesión, el 19 de febrero de 2025, habló de la riqueza de Groenlandia, habló de las tierras raras de Groenlandia, pero no nada más son las tierras raras, hay una gran cantidad de minerales y además estratégicamente, y dijo pues que lo quería el territorio, que lo quería comprar y que lo iba a conseguir como fuera necesario. Y vemos hoy día nuevamente pues que esta amenaza pues se va haciendo igual que lo hemos visto en Venezuela. Se está lanzando el mensaje, empezamos a ver una crónica de una toma de Groenlandia anunciada. Claro. Sí, no. Digamos, todo este contexto que planteas es realmente preocupante, precisamente porque el telón de fondo, a partir de lo que tú estás diciendo, es que es la crisis de hegemonía de Estados Unidos la que está haciendo que Estados Unidos esté decidiendo invadir, decidiendo amenazar, decidiendo intervenir militarmente en diferentes países. Ya lo decías, Venezuela, pero está en la mira Colombia, Groenlandia, México también, en el sentido de que también ha habido amenazas respecto a intervenir en México por el tema del crimen organizado, por el tema de los cárteles, por el tema también de la droga, etcétera. Y en ese contexto se ve de manera muy fuerte cómo Estados Unidos está haciendo todo un despliegue militar, un uso de la fuerza en todo el continente, desde Groenlandia, pasando ahora por Venezuela, pero claramente se nota también las intenciones de controlar el canal de Panamá,
de buscar también controlar el triángulo de litio, en el caso de Chile, Bolivia, Argentina, esos yacimientos de ese mineral. Y en ese contexto se nota también muy fuerte toda esta cuestión que tiene que ver también con expulsar al capital chino que está presente en América Latina para reafirmar su control a partir de esta doctrina Monroe con el corolario Donald Trump. Y en ese sentido pues se nota esta tendencia imperialista descarnada, cínica, ya ni siquiera se molestan en ocultar, ni siquiera en términos de luchar por la democracia, luchar por los derechos humanos, por la cuestión que tiene que ver con garantizar instituciones sólidas, ya nada de eso importa en el trumpismo, porque de manera muy directa dicen queremos el petróleo. Y todo fue el petróleo y sigue siendo el petróleo el punto principal de la intervención. Sí, Josafat, y qué bueno que también metes estos otros territorios y habría que agregar, y me parece así bien interesante que los vayamos agregando, el tema de Alaska, ¿no? Que también desde el principio de la administración de Trump prácticamente ha estado desdibujado. Alaska les pertenece, pero hay un proceso de resistencia interesante también que se ha venido dando, sobre todo por los minerales, que también ahí nos ha pasado de noche, de los minerales, pero los minerales que están en el mar, en los fondos marinos y que todavía pertenece este territorio a Alaska. Y hay que recordar que hay una iniciativa también, una orden ejecutiva de Donald Trump también en algún momento de avanzar hacia los mares. Ya está esa orden ejecutiva. Entonces estamos hablando del espacio terrestre, ¿no? Estamos hablando de todos estos espacios que hemos dicho, de todos estos países, territorios, y también está este espacio marino, ¿no? O sea, estamos, y qué bueno que también tú saques este concepto del imperialismo, ¿no? En algún momento con Fernando Buenabad hablamos, ¿no? De este texto de Lenin, del imperialismo, fase superior del capitalismo, y bueno, pues lo que estamos viviendo pues son varios de estos elementos que estaban enunciados por Lenin en este pues maravilloso, me parece, trabajo en el sentido de que nos permite visibilizar lo que está por venir en esta pues fase, en este segundo mandato de Donald Trump, pues un avance imperial, un avance colonial hacia territorios que les son estratégicos en el sentido, ¿no? Que estamos colocando los dos y que hemos visto también otros análisis y analistas que lo colocan como en el centro. Estados Unidos está mandando un mensaje clarísimo, a mí me parece brutal, pero clarísimo, y el principal objetivo es China, ¿no? Decirle, pues mira, tenemos el poder militar, América nos pertenece, es nuestra, ¿no? América para los americanos, y aquí no te metas. Y frente a este avance, y que sí hay que decirlo, hay un avance, no en términos militares, todavía China no le puede hacer competencia en términos militares, es el segundo. Eso hay que decirlo, es el segundo, ¿no? A nivel mundial con el mayor poderío militar, pero todavía Estados Unidos tiene esa hegemonía militar. Sin embargo, China pues está desarrollándose también en términos militares. Sin embargo, ahorita el mensaje es brutal y está diciendo, pues te vamos a detener. Sin embargo, pues está habiendo costos sumamente altos, costos de vida que ya hemos visto. Apenas el Granma publicaba 32 personas cubanas, ¿no? Combatientes, perdieron la vida en la defensa del presidente Nicolás Maduro, y pues no hemos tenido todavía, digo el 32 porque eso ya lo publicó el Granma como una cifra oficial, pero nos falta todavía ver una cifra oficial por parte de Venezuela, cuántos civiles murieron, cuántos militares murieron, y bueno, y todo lo que va y todo lo que viene, digo, a partir de esta conferencia que también me parece muy importante irla desmenuzando poco a poco, y todas las siguientes declaraciones, lo que ha dicho Donald Trump, ¿no? Vamos a gobernar Venezuela. O sea, eso también me parece otra brutalidad de Donald Trump, ¿no? Vamos a tener ahí, vamos a gobernar nosotros. No Corina Machado, no la oposición, nosotros, ¿no? Y menciona y enuncia a Marco Rubio, que va a ser uno de los que va a estar al frente de este gobierno. Y el otro es el tema, pues sacábamos el dato, ¿no? De los 303 millones de barriles de petróleo, de reservas probadas, que es una situación, y que implicaría 18 billones
de dólares. Entonces, esa es parte de lo que también se está debatiendo aquí en este escenario de esa confrontación frente a la pérdida de la hegemonía y la emergencia de China. Claro. Me quedé pensando en este tema del imperialismo, porque también precisamente en este tema que tiene que ver con cómo el imperialismo que analiza a Lenin, que analiza a Bukharin, que analiza Hilferding, que analizó también Rosa Luxemburgo, pues no habían instituciones supranacionales como la ONU, no había instituciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, la OMC, y cuando se forman estas instituciones es después de 2 guerras imperialistas que devastaron la humanidad. Son guerras muy violentas que fueron básicamente por el control, digamos, de los mercados, de los recursos en diferentes partes del planeta, por el reparto del mundo que ya se estaba dando desde finales del siglo XIX. La guerra de Estados Unidos y España en gran medida inicia esta etapa del imperialismo, y esto deviene en Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Después ya se genera un nuevo orden global, pero se está rompiendo ese orden, ¿no? Con estas acciones que está haciendo Trump, se está rompiendo el multilateralismo, se está regresando otra vez a una etapa parecida a esta etapa histórica que analizaron estos personajes. Y en ese sentido creo que es muy importante ver que en ese contexto de guerras imperialistas que hoy se ve como guerra económica entre Estados Unidos y China, y que China pues va ganando, digamos, la competencia comercial, Estados Unidos tiene que hacer un conjunto de transformaciones en su propio espacio territorial, pero también reafianzar el control en su patio trasero, América Latina, y en ese contexto ver cómo el cambio del mundo unipolar al mundo multipolar supone un reparto del mundo, ¿no? Supone a su vez también conflictos imperialistas, conflictos muy fuertes con grandes potencias que se han agrupado, muchas de ellas en BRICS, contra Estados Unidos, pero al mismo tiempo dejar a Europa a su suerte, enfrentada a Rusia, etcétera. Y en ese contexto de configuración, pues queda claro que los escenarios que se vienen son de mucha violencia. Son escenarios en los cuales las instituciones no son capaces de frenar intervenciones militares. No basta simplemente con decir se condena de manera enérgica las intervenciones, porque estas siguen ocurriendo. Sigue habiendo el genocidio en Palestina, sigue habiendo todo este proceso de intervenir en otros países, y seguramente habrá más casos, ¿no? Ya lo decíamos inicialmente, además de Venezuela, ¿qué otros casos van a venir, ¿no? Entonces creo que en ese contexto es brutal toda esta transformación del sistema global. Se está pasando otra vez a un nuevo imperialismo, que es regresar a esa etapa inicial de inicios del siglo XX, y precisamente en ese contexto ver cómo Estados Unidos es capaz de hacer lo que sea con tal de restituir su poderío, ¿no? Entonces creo que es muy interesante también ver cómo su poderío militar lo quiere convertir en poderío económico, ¿no? Por medio de este tipo de intervenciones para volver a los países otra vez colonias que sean funcionales a su proceso de acumulación capitalista, y en ese sentido orientar su desarrollo industrial. Sí, y es muy interesante cómo lo colocas, ¿no? Por ejemplo, esto que lanzaron inmediatamente el sábado a primeras horas o desde la madrugada del 3, que esa historia, ¿no?, quedará ya ahí marcada para todo el mundo y para América Latina, que nos quedará tatuada el 3 de enero del 2026, ¿no?, como pues esta intervención que hace Estados Unidos brutal. Pero cómo empezaron diferentes analistas y naciones solidarizándose con el presidente Nicolás Maduro, con el pueblo de Venezuela, e inmediatamente empezaron a decir, ¿no?, la violación del artículo 2 de la Carta Magna, y que es una violación realmente abierta, ¿no?, total. Pero Estados Unidos lo que argumenta, no estamos, y hoy lo vimos, ¿no?, hoy lo estamos viendo en esta reunión urgente que hubo del Consejo de Seguridad. Ellos siguen manteniendo el argumento de que no hay ninguna violación, ¿no? O sea, ellos dicen, estamos pues aplicando el derecho, ¿no? Nicolás Maduro es un narcotraficante, y ese es uno de los elementos aquí, me parece, fuertes, ¿no? Es un narcotraficante, es un terrorista, y entonces ese trato
se le está dando y estamos cumpliendo y ejecutando pues una orden judicial de ellos, ¿no? Y entonces ahí hay una situación muy complicada porque entonces viene una violación y un no respeto a todo el derecho internacional y me parece que ese es el peligro inminente frente a los otros territorios que están por venir, ¿no? Porque esto no va a parar aquí. Esto va a seguir y qué bueno que lo tengamos claro de que vendrán otras naciones, vendrán otros territorios y hablo de territorios porque estoy pensando también en el mar, ¿no? Claro. Lo que decíamos. Pero esto ¿cómo lo vamos a manejar como humanidad, ¿no? O sea, ¿quién podría detener este avance imperial y colonial? Ahorita en lo que venía Josafat, y tú conoces muy bien esa parte, pensaba, ¿no? Hace unos días nos decían, ¿qué leer para entender lo que estamos viviendo? Digo, además de lo que vemos en territorio. Y yo decía, bueno, pues podemos empezar a leer el capítulo 24 del tomo 1 de Karl Marx, ¿no? de acumulación originaria, para ver el papel que han jugado los recursos naturales en la historia del capital, ver África, ver América Latina. Pero hoy decía, no basta, ¿no? Tenemos que ir hacia el capítulo 25, ¿no? De la moderna ya forma colonial que está ejerciendo el capital. Y hoy tendríamos que actualizar ese texto y lo estamos viendo ya directamente. E incluso el discurso, ¿no? Que ahí yo quisiera preguntar también, ¿tú qué opinas de esto que Donald Trump, ¿no? Unos días antes ya de esta intervención militar, de esta acción que la fue anunciando? El problema es que, ¿qué pasó ahí? Que también eso tenemos que analizar, no lo fue anunciando, pues dijo, Venezuela nos robó nuestro petróleo, nuestras tierras y los activos. Y entonces es parte también de en esta nueva acción imperial, pero colonial, pues es un discurso que se está también metiendo ahí y mucha gente también a nivel internacional cree ese discurso, ¿no? Cree que ellos están salvando a Venezuela, que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, es un terrorista y es un narcotraficante y que les robaron el petróleo. Entonces, en esta nueva escalada y ofensiva lo están utilizando también como una... Y lo digo porque vendrá Colombia y también el día de ayer, de manera abierta, y otra vez lo vuelvo a decir en este contexto, pues ha dicho que el presidente de Colombia también es un narcotraficante. Y entonces, ¿qué es lo que sigue en este? Y esa es una pregunta ¿qué vislumbras que siga en este escenario también internacional, pero en específico hacia América Latina? Sí, no, yo creo que lo que va a ocurrir es que más acusaciones contra más mandatarios van a salir, acusándolos de narcotráfico. Yo no me extrañaría que incluso él busque manchar el nombre del presidente López Obrador, declara de la presidenta Claudia Sheinbaum. También me parece que en ese sentido se convierte en una forma de descalificar mandatarios, diciendo que todos son narcos, que todos son corruptos, que todos están corrompidos por esa droga, por ese negocio que en Estados Unidos ha causado muchas muertes y que genera pues un problema muy fuerte también de miseria, etcétera. Entonces creo que en ese sentido yo esperaría que de parte de Estados Unidos van a seguir con esa forma de estar atacando a diferentes disidencias que hay en América Latina. Por otro lado, creo que se junta mucho con el tema de corrupción, en el sentido de que es muy fácil para ellos decir, es que son corruptos, el narco los corrompió a todos y el dinero está totalmente metido en la narcopolítica, narcoestado, etcétera. De tal manera que lo que ellos quieren presentar es un conjunto de estados que no tienen legitimidad, que son criminales y que por lo tanto no hay esa capacidad de diálogo con criminales, porque tienen que estar todos en la cárcel. Y Estados Unidos está poniéndose ese papel de ser el sheriff, ¿no? de América Latina, persiguiendo a estos criminales y buscándolos encarcelar y quedarse con sus recursos. Creo que eso a su vez tiene que ver con esta doctrina Monroe de que absolutamente todos los recursos, y eso significa todo, es de ellos, ¿no? Entonces eso significa que el petróleo y todo lo que está también en el subsuelo, en los mares, todo eso es de Estados Unidos, ¿no? Y entonces un tema que me parece muy interesante también es que
Trump es totalmente producto de una época de la llamada posverdad. Es decir, no importa si él está mintiendo o no, lo que importa son sus intenciones, ¿no? Entonces él es capaz de mentir, es capaz de tergiversar, es capaz de presentar las cosas de una forma totalmente distorsionada, pero lo dice con una convicción que a la gente, digámoslo así, ignorante, les convoca, ¿no? Busca manipularlos, busca generar ese convencimiento, y entonces dice, pues como Maduro es un narcotraficante y narcoterrorista y tenía vínculos con las FARC, entonces justificamos intervenir, llevárnoslo y juzgarlo en Brooklyn, en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una política muy peligrosa que él le puede redituar en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo me parece que eso no es sostenible, digamos, a lo largo del tiempo, porque también eso genera desgaste. Entonces yo creo que lo que dijo el presidente López Obrador en su tuit cuando dice que no se deje engañar, ¿no? Por victorias efímeras en el presente que en el futuro se pueden convertir en derrotas contundentes, va en esa dirección. Sí, muy importante ese mensaje que lanzó el expresidente López Obrador, y ya veremos, como tú dices, también cómo va a reaccionar él ante esta declaración que hace el presidente López Obrador, ¿no? Ya vimos unas declaraciones la semana pasada de que pues también podría actuar contra México, y eso también es parte de los escenarios que tenemos que tener y que el gobierno mexicano tiene que tener en cuenta y la población tenemos que tener en cuenta, ¿no? Eso es uno de los posibles escenarios, y eso lo tenemos que tener presente. Yo quisiera, Josafat, si tú estás de acuerdo, que antes de entrar incluso a lo que ha ocurrido hace unas horas en Brooklyn y lo que ha declarado Maduro, que me parece interesante retomarlo, el presidente bolivariano de Venezuela, que así lo enunció ahí en la corte en el inicio del juicio, pero que pudiéramos reflexionar brevemente de qué pasó, ¿no? Conversábamos el sábado, una vez que se da este secuestro, haciendo un análisis de lo que había ocurrido en Cuba, ¿no? Todos los más de 600 intentos que tuvo la CIA para asesinar o para detener a Fidel Castro, y nunca lo logró, ¿no? Todo el proceso, decíamos el sábado, con todas sus diferencias, es un momento histórico muy distinto, es un país distinto, es un escenario distinto, pero todo lo que hicieron ellos, en todo lo que se prepararon para que esto no ocurriera. Y acá ocurrió, ¿no? Pese a que se anunció de una manera reiterada de que vamos por él, vamos a intervenir terrestremente, o sea, dijo él varias veces, Claro, vamos a claro. entrar, vamos a detenerlo. El día que le dan el premio Nobel a Corina Machado, el premio Nobel de la Paz, pues también, ¿no? Los funcionarios del premio Nobel decían, renuncia a Nicolás Maduro, y todo el discurso de vamos a recuperar Venezuela por parte de la hija de Corina Machado dando el primer discurso, y después ya de Corina Machado, y después de una gran cantidad de opositores, y lo que decía Donald Trump, vamos a avanzar. Y lo que vimos fue, o sea, todos pensamos, ¿no? Todos llegamos a pensar, pues frente a estos anuncios, sí o no vayan a ocurrir, pues debe de haber un blindaje brutal frente Claro. a una brutalidad de Donald Trump, ¿no? Y frente cómo ha actuado, cómo ha estado anunciando las cosas en el mundo. Y lo que vimos y nos sorprendió a todos, y así nos lo hicieron saber también nuestros compañeros allá en Venezuela, es que pues estaban todos sorprendidos, ¿no? O sea, llegaron ellos, y en una hora, dijo Donald Trump, en 30 minutos ya habíamos operado todo, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las hipótesis que pudiéramos plantear en este escenario? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Tú qué dirías? ¿Qué ocurrió ahí, Josafat? Yo lo que veo es que hay diferentes escenarios, diferentes hipótesis que habría que explorar y ver qué tan plausibles son. Por lo menos yo veo dos hipótesis. Una que tiene que ver con el despliegue totalmente, digámoslo así, fuerte de todo el poderío militar, ¿no? Que digamos, esa es una de las versiones, que Trump lo que hizo fue hacer gala de toda su capacidad de inteligencia militar. La CIA, digamos,
Operó, ¿no? infiltrándose. Y lo dijo, ¿no? ¿Te acuerdas, Sí, no? sí, sí, sí. Digamos, sabían lo que comía Maduro, quiénes eran sus mascotas, dónde dormía, quiénes eran su círculo cercano. Entonces la CIA se infiltra, por un lado. Por otro lado, pues el poderío militar de sus aviones, de sus helicópteros, de sus bases militares. Ya tenía, digamos, en la costa, en el Mar Caribe, un conjunto de tropas y un conjunto de buques. Entonces, en una operación muy bien planificada, pues entran, irrumpen y, digamos, diezman la resistencia. No muere ni un solo soldado estadounidense, ni un solo avión, ni un solo helicóptero cae. Entonces salen, digámoslo así, con total impunidad. Y en ese sentido se trató de una operación quirúrgica muy bien hecha y digamos esa es como una de las versiones, ¿no? Que se trató de un despliegue totalmente eficiente de la fuerza militar y dar el mensaje de que tienen un poderío cada vez mayor y cada vez mayor, ¿no? Eso es como una de las hipótesis. Otra de las hipótesis plantea que hubo una especie de negociación y esa es una de las hipótesis que han estado constantemente saliendo en las redes, etcétera, porque dicen, ¿cómo es posible que no haya ocurrido más, que no haya habido una resistencia mayor? Y se discute quién entregó a Maduro, ¿no? Y hay ese debate sobre alguien debió haber negociado, etcétera. Me parece que es muy complejo en estos momentos tener evidencia para favorecer una hipótesis o la otra. Lo que sí creo es que en cierto modo Maduro es un personaje que a diferencia de Fidel Castro pues no tiene una preparación militar. Digamos, Fidel Castro proviene de la guerrilla, Maduro no. Maduro pues era un civil, era un sindicalista, un personaje que si bien se forjó durante el chavismo, etcétera, no tiene una forma de pensar militar, ¿no? Entonces también eso puede haber ocurrido, que de alguna manera hayan bajado la guardia. Trump todo el tiempo jugó con este tema de sí, no, y de pronto pues actuó de una forma contundente. Entonces realmente no tenemos forma de saber qué fue lo que ocurrió. Me parece que también el tema de la planificación de los escenarios puede que también ahí haya habido algún problema que no se consideró suficientemente creíble. Por otro lado, el tema de las lanchas, que Estados Unidos estuvo pues asesinando gente en las lanchas. Muchísimas personas han fallecido ahí y estuvieron viendo cuáles eran las reacciones tanto de Venezuela como de diferentes gobiernos y dijeron, pues esto no nos va a detener. Entonces hacen la operación y salen impunes. Entonces, bueno, digamos, esa es una de las cuestiones. Yo me inclinaría a pensar que fue pues un ataque sorpresa militar muy fuerte y que pilló desprevenido al gobierno de Venezuela. Sí, y quedan muchas dudas y hemos escuchado muchas declaraciones también ya por parte de la oposición como para querer, decía ayer Ujú. el hijo de Nicolás Maduro, ¿no? Pues quieren meter también ahí cizaña y Así entonces es. empiezan a decir, no, Delcy Rodríguez Negoció. traicionó, ¿no? Y su hermano y por eso no Ujú. están en la lista. Y creo que, como tú dices, hay que tener mucho cuidado en este momento, ¿no? Ser muy cautos y sí plantear las diferentes hipótesis y escenarios posibles, pero pues realmente con otro sentido, ¿no? Incluso de ver cómo nos sirve esta información, cómo nos sirve para lo que está por venir. Y bueno, también dentro de estas hipótesis y que hemos escuchado a la oposición muy activamente, ¿no? Muy activamente ahí en Venezuela, pues se habla de que la milicia venezolana traicionó, o una parte, Una ¿no? parte. Una parte de la milicia. Ayer al respecto también decía el hijo de Nicolás Maduro, pues eso lo veremos en un futuro, ¿no? Ahorita no metan cizaña, eso lo veremos en un futuro. Saldrá, si hubo una traición, saldrá, ¿no? Si hubo, eso por supuesto él no lo ha dicho, pero es otro de lo que se ha manejado, ¿no? De que fue una detención pactada. Incluso hemos llegado a leer algunas cuestiones de por qué él se dejó atrapar de esa manera, por qué sabía Donald Trump que tenía un escondite y que iban con los instrumentos necesarios para entrar a ese escondite si él lograba llegar Entrar. a él, ¿no? Y dijo, pues fue tan rápido y tan sorpresivo, no lo esperaban, que también a lo mejor ahí esto de que se confiaron, pensaron que no iba a actuar,
pero fue tan rápido y sorpresivo, pero aún si él se hubiera metido a este espacio de seguridad, así lo nombró Donald Trump, traíamos todo lo necesario. Aquí es cómo sabían ellos de ese espacio de seguridad, ¿no? Que también eso que genera muchas dudas. Fue la inteligencia, fue alguien que les dijo. Pero eso, como ha dicho bien el hijo de Nicolás Maduro, lo sabremos en un futuro, porque lo vamos a saber, ¿no? Así es. Sabremos qué es lo que ha ocurrido, lo que ha transcurrido. Si alguien traicionó, lo vamos a saber. La historia los develará, como se ha dicho ahí en Venezuela. Y bueno, creo que ahorita también tenemos que centrar nuestra atención, a mí me parece, no sé tú cómo lo veas, en la libertad de Nicolás Maduro, del presidente bolivariano de Venezuela. Hoy en la Corte, sé que también eso ha generado mucha polémica a nivel internacional, incluso en una parte de la izquierda. Vimos cómo Brasil no aceptó que Venezuela entrara a los BRICS, ¿no? Y eso sí hay que ponerlo también en el escenario. Claro. No hay que decir, eso no existe. Sí, fueron condiciones de posibilidad. Exacto. Entonces, bueno, Brasil, en específico el presidente Lula da Silva, no aceptó que entraran a los BRICS. Y bueno, también Gustavo Petro en algún momento se pronunció no muy favorable a Nicolás Maduro, y también es una parte de la izquierda que habla de que no fue un proceso democrático esto que ocurrió el 28 de julio del 2025, ¿no? Pero ahorita me parece, desde mi perspectiva, tú ya dirás, que tenemos que centrarnos también como izquierda pues en el caso del juicio que está siguiendo ahí, cómo lo han acusado como terrorista y como narcotraficante, ¿no? Cuando el fondo no es ese, ¿no? Y que eso hay que decirlo una y otra vez, el fondo no es ese, eso no es, ¿no? Ellos lo saben perfectamente, son los recursos naturales. Digo, ahorita hablamos del petróleo, pero podemos hablar también de las tierras raras, de los diamantes, de otros elementos que tiene Venezuela. Pero lo que tú dijiste, ¿no? De otros espacios que ya no les preocupan ahorita porque tienen el triángulo de litio por completo en sus manos, ¿no? Y otros recursos naturales que también les son estratégicos, los han ido ganando, y si no van a actuar con la fuerza. Pero ahorita nos debemos centrar. Nicolás Maduro decía hace un momento, pues yo soy el presidente constitucional, ¿no? De la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Soy inocente, ¿no? Y fui secuestrado. Y además soy un preso de guerra. ¿No? Preso de guerra, sí. Ajá, ¿no? Entonces, esa es una situación que me parece a mí importante centrarnos ahorita también en eso. En el juicio vendrá un segundo momento el 17 de marzo, pero también centrarnos en eso. O sea, como izquierda, pedir esta liberación del presidente Nicolás Maduro, y también, ¿no? Seguir con esta argumentación de lo que puede pasar. O sea, a mí sinceramente me preocupa mucho Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ¿no? Que pudiera seguir él en esta carrera de este primer juicio, que él pudiera ser otro de los que pudiera enfrentar a la justicia también estadounidense. Claro. Porque además también cuando detienen a Maduro y lo llevan a la cárcel, se le plantea la opción de colaborar, ¿no? Y de salir libre bajo fianza. Y la idea es que él dé información, supuestamente, de posibles nexos con otros narcotraficantes, de su propio gabinete, de otros liderazgos de la Revolución Bolivariana, y seguramente quisieran que él inculpara a otros liderazgos latinoamericanos, entre ellos seguramente Petro y otros, ¿no? Entonces, yo buscaba, por ejemplo, qué tipo de evidencia tiene Estados Unidos para inculpar a Maduro, y lo que tienen son supuestamente testimonios de narcotraficantes, testimonios que están protegidos, que lo inculpan, tienen supuestamente rutas de dinero que supuestamente inculpan a Maduro y a gente cercana a él, a sus hijos, etc. Hay supuestamente también cuestiones que tienen que ver con grabaciones. Bueno, supuestamente tienen todos los elementos para inculpar a Maduro, ¿no? Supuestamente, ¿no? Y en ese contexto, lo que van a querer hacer es, uno, ensuciar cada vez más
la imagen de este dirigente latinoamericano, van a decir que era un criminal más, con el tema del Tren de Aragua, con el tema del cártel de los soles, supuestamente vínculos con los Zetas, supuestamente vínculos con el cártel de Sinaloa. Entonces, en ese escenario van a estar incluso hasta, yo diría, hasta fabricando evidencia, ¿no? No me extrañaría que hicieran eso. Ya bloquearon cuentas de Suiza que supuestamente son de él y que supuestamente es dinero que se obtuvo por medio de corrupción, etcétera. Y me parece que el juicio, pues evidentemente se va a volver más mediático, va a tener ese peso como para descalificar a la izquierda latinoamericana, y de ahí van a salir nombres seguramente, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un tema ese que va a durar aproximadamente un año, me parece que es lo que dijeron. Puede ser un juicio que dure ese tiempo y después ya se le inculpa, ¿no? Veo muy difícil que Estados Unidos lo deje salir. Veo muy difícil que regrese a Venezuela. Y yo creo que ahí también, en el caso de las declaraciones que ha habido de parte de Delcy Rodríguez, que ya quedó como presidenta encargada, también en estas declaraciones no pide el regreso de Maduro, ¿no? Lo que plantea es colaboración, derecho de Venezuela a vivir en paz, vamos a buscar generar transformaciones, etcétera, y de ahí lo que se plantea pues es una colaboración, básicamente. Entonces, creo que en ese sentido el escenario se vuelve muy complicado de ver. Que yo sepa, solamente el único mandatario que ha dicho que regrese Maduro es Vladimir Putin. Ni siquiera China, me da la impresión. Casi todos los mandatarios ha sido en el sentido de decir, nos preocupa la intervención, repudiamos la intervención, estamos en contra de que se invada un país y que se secuestre a mandatarios, pero expresamente pocos han dicho que regrese Maduro a Venezuela. Y creo que eso es un tema peligroso, porque si se deja pasar esto, después van a venir otros. Y puede ser que lo mismo ocurra con Petro, precisamente quien ya fue amenazado en X por gente como Elon Musk, que dice plata o plomo, ¿no? Entonces creo que van a ser años muy complejos, muy duros, y bueno, yo no veo tan fácil la salida de todo esto. Sí, yo también comparto contigo lo que dices, no vemos, no vislumbramos un escenario de que vaya a quedar libre, pero sí me parece que tenemos esa responsabilidad histórica de pedir su liberación, ¿no? O sea, eso sí me parece importante. Otra vez diciendo, porque el fondo no es, o Estados Unidos sabe perfectamente que esto que ha dicho incluso Delcy Rodríguez es una pantalla, ¿no? Decir que es un terrorista, que es un narcotraficante, que es un traficante de drogas y que está vinculado a todos estos cárteles, y también mete a las FARC, ¿no? Entonces por eso también es lo preocupante ahí con Colombia. Y eso es uno de los elementos, la pantalla que hay. Y frente a esa pantalla, pues Estados Unidos va a decir, no vas a salir nunca, ¿no? Te vas a quedar aquí. Y por eso decía, me parece que es muy necesario e importante, ante otras posibilidades de tener, por ejemplo, en un futuro a Gustavo Petro, ¿no? Tienen ahí una espina clavada con el presidente Gustavo Petro, y entonces se ha confrontado, prácticamente ha sido, para mí, Josafat, ahorita tú lo dirás, el único mandatario de América Latina que le ha hecho frente así de manera abierta, ¿no? Al presidente Donald Trump. Lo hizo con los aranceles, lo hizo cuando mandó el primer avión, ¿no? Lo hizo con el genocidio en la Franja de Gaza y en Cisjordania, lo hizo cuando estuvo allá en Naciones Unidas, salió a las calles a protestar, estuvo ahí como activista, ¿no? Le fue retirada la visa incluso, ¿no? Y bueno, pues entonces hay una situación, y ha seguido habiendo declaraciones por parte de él denunciando esta actitud colonial e imperialista. Entonces me parece que Donald Trump lo tiene en la mira. Y por eso decía yo la importancia de esto, no dejarlo pasar, ¿no? No dejarlo pasar por nada del mundo. Y lo otro también, pensar en las respuestas que va a haber y que está viendo desde Venezuela, sobre todo ante las declaraciones que se hicieron el sábado, ¿no? En esta conferencia
de prensa que yo no dejo de pensar en ella, pero cuando dice Donald Trump, pues entramos, ¿no? Hicimos una acción militar, teníamos preparado una segunda por si algo salía mal, y esa segunda era más sangrienta, ¿no? Esa segunda iba a costar más, porque esto también costó, ¿verdad? Y lo que le preguntan es si él, ante estas declaraciones de que ellos van a tomar, o sea, que ellos van a gobernar Venezuela, ¿no? Hasta que haya condiciones democráticas, ¿no? O sea, ellos dicen esto, que nosotros pensamos hasta que tengan toda la infraestructura para poder tener el acceso al petróleo y llevárselo, ¿no? O sea, y eso y otros elementos y otras cuestiones que a ellos les interesan en términos políticos también hacia América Latina, pero ¿qué es lo que está por venir? Él ha dicho, no tenemos miedo incluso a llevar tropas, así, y revisémoslo, estadounidenses a Venezuela. Lo haremos si es necesario. Y podemos tener una segunda acción militar si se requiere. Entonces, ¿cómo está reaccionando el pueblo de Venezuela, las comunas, ¿no? venezolanas frente a esto? Frente a una amenaza que es inminente, ¿no? Ya lo vimos, ya lo había dicho, lo cumplió, y esto me parece que también lo puede cumplir, ¿no? O sea, no me parece, costaría muchísimo, pero me parece que Donald Trump está dispuesto a todo, ¿no? O sea, entonces ahí también, ¿cuál sería tu reflexión en torno a esto? Sí, porque lo que yo veo es que el pueblo de Venezuela está saliendo a las calles. Hay unidad. Y la gente está pidiendo el regreso de Maduro, ¿no? También el pueblo de Venezuela, históricamente, desde que hubo ese primer intento de golpe de Estado en 2002, se fueron preparando y, digamos, están las comunas, están los diferentes grupos armados, milicias, etcétera. Se habla de cerca de entre 6 y 7 millones de personas que son capaces de salir a combatir, ¿no? Y en ese contexto, me parece que si Estados Unidos decidiera ocupar el territorio, evidentemente sería un baño de sangre, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que quiere evitar Estados Unidos es gastar recursos, porque así lo ven ellos, para llegar al petróleo. Lo que ellos quisieran es simplemente dejar la estructura del chavismo intacta, sin Maduro, dejar a Delcy y amenazar a Delcy. Y decirle a Delcy, si no haces lo que nosotros queremos, te va a ir igual o peor que a Maduro, que así lo dijo en la conferencia, ¿no? Y después lo que se plantea es dejar los barcos ahí en el Mar Caribe. Me da la impresión que la manera de cómo está negociando Trump en ese sentido es poniendo un cuchillo en el cuello a Delcy y diciéndole, si te mueves, te mato, básicamente. Y diciendo, y no solo voy contra ti, sino voy contra todo el pueblo de Venezuela y no me importa dejar ahí al ejército, etcétera, y generar otro Vietnam, ¿no? Entonces yo creo que ese es el escenario que está él vislumbrando y me parece que es muy peligroso lo que se está dando, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta del pueblo de Venezuela? Pues lo estamos viendo, ellos están muy resueltos, están muy en el tema de defender su soberanía, todo el tiempo dicen que son orgullosos hijos de Bolívar y todo el tiempo están evocando pues a Hugo Chávez, ¿no? Entonces yo creo que es un tema complejo ese porque me da la impresión que lo que quiere hacer Trump es uno, tener un gobierno que sea funcional a su proceso de extracción del petróleo. Corina Machado no le garantiza eso. La oposición venezolana es incapaz de gobernar Venezuela. No hay fuerzas de derecha en estos momentos en Venezuela que puedan garantizarle el control de todo el territorio como si lo hace Milei en Argentina o como si lo puede hacer Kast en Chile o como si lo está haciendo también en Ecuador Noboa, ¿no? Yo creo que en ese sentido no hay un gobierno que tenga una mayoría que sea de derechas y que les entregue. Entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que están haciendo? Presionar a la cúpula del chavismo, a Delcy en particular, y en ese sentido buscar que ella se someta, digamos, a las presiones del imperio, por un tema de que si no se somete se desata la crisis humanitaria. Y por otro lado está el tema de que sigue el bloqueo petrolero, ¿no? Entonces, en ese aspecto,
el flujo de recursos hacia el Estado venezolano va a estar controlado por Estados Unidos. Desgraciadamente, como Venezuela no logró entrar a BRICS, el flujo de capital de China, de Rusia, de otros países, de la India, no es tan fuerte, y en ese sentido, pues Venezuela enfrenta un problema de aislamiento económico, político. Las estrategias militares, las alianzas militares con China no son suficientes para lograr echar atrás estas imposiciones. Entonces yo creo que lo que va a ir generando la estrategia de Trump es un desgaste en el gobierno de Chávez, bueno, el gobierno chavista. Sí. Y a la larga lo que va a generar eso es una transición a otra cosa, que no sabemos qué va a ser, pero me parece que eso lo están apostando, a un desgaste prolongado, una especie de sitio y una especie de relación de vasallaje, porque me parece que eso es algo que está ocurriendo, ¿no? Como diciendo, te dejo gobernar, pero eres mi vasallo. Bueno, en este caso mi vasalla, ¿no? Entonces me da la impresión que esa es la estrategia del trumpismo. Sí, Donald Trump, esto que señalas, ¿no? Comentaba, no hay opción múltiple, ¿no? No le estamos dando opción. O sea, ella tiene que aceptar lo que nosotros le digamos. Pero aquí el problema es si lo va a aceptar, ¿no? Si ella lo va a aceptar, porque pues ya vimos que ya ha asumido como la presidenta interina, ¿no? Se estará ella 90 días primero, en un primer momento, y ella ha dicho que el presidente es Nicolás Maduro. Y bueno, pero la oposición también está presionando, ¿no? También la oposición, Edmundo González, Corina Machado, están presionando y también los veremos. Ahorita han guardado un relativo silencio, pero los veremos actuar también. Pero nos sirve como ejemplo también, como decíamos hace rato antes de entrar a este programa, que se llevó a cabo una interesantísima debate, ¿no? Pero nos sirve también a nosotros, porque la oposición de México tiene que ver y escuchar cómo está actuando el imperio y Donald Trump con la oposición de Venezuela. Prácticamente lo que vimos en esta conferencia de prensa el sábado es que aplastó ahí. Digo, no sabemos qué va a pasar, pero ahí aplastó a Corina Machado, ¿no? Entonces, no le está dando ningún reconocimiento, no le está dando ninguna posibilidad de tú en un futuro, no, simplemente no tiene juego político. Entonces, también es eso, algo que tenemos que tener en este escenario y que lo escuche la posición de aquí y de otros territorios, ¿no? Pero aquí en particular, que ha habido muchos hombres y mujeres, ¿no? Estoy pensando en algunas ahí mujeres que han dicho, no, sí, que venga una intervención, que venga él y que elimine a los cárteles de la droga y que salve a nuestra nación, ¿no? Entonces ya vemos lo que puede también ocurrir en ese territorio. Pero yo me quería ir en esto que tú decías ahorita, Josafat, en esto que ocurrió la semana pasada y antepasada, los datos que sacó la CEPAL y que pone a Venezuela como la nación, digo, a lo mejor vamos a decir, y esto ya, ¿por qué lo sacamos? ¿No? Pero hay que decirlo, ¿no? A la nación como que estaba creciendo más que todas las naciones en América Latina, 5.6%, 6.5%, perdón. Y no había ninguna nación que tuviera ese crecimiento, y parte fundamental era por la estrategia, a pesar de las 1.300, ¿no? de elementos ahí de bloqueo económico que habían llevado a cabo contra Venezuela, pues habían llevado a cabo también ellos, ¿no? El gobierno de Nicolás Maduro, una estrategia económica, a mí me parece interesante, que había impulsado la demanda interna, el consumo, y estaban llegando muchos ingresos por el petróleo. Entonces, por las exportaciones de petróleo, la renta petrolera, que juega un papel fundamental y que había reactivado la economía. Y frente a esos datos y a esos resultados, que la oposición más bien se ha encargado de difundir a nivel internacional, que esto era un desastre económico, que no había ninguna posibilidad y esperanza, pues bueno, la CEPAL dio un elemento sumamente diferentes, ¿no? Pero también en este escenario, pues vemos actuar, ¿no? A los Estados Unidos ahora también con este bloqueo petrolero y con la intención de llevarse el petróleo, pero también lo veremos actuar frente a Cuba, ¿no? Que Cuba, después del periodo especial,
pues ha vivido una situación, o de la caída del bloque socialista y la emergencia del bloque del periodo especial, ha vivido una situación muy complicada en términos energéticos, y Venezuela abre un respiro para ellos. Entonces también veremos, además de que se mantengan y se intensifiquen estos bloqueos que ha habido hacia Cuba y Venezuela, pues veremos una serie de otros elementos. Por ejemplo, vimos desde el año 2015 al 19 también bloqueos en el sentido financiero, ¿no? Y que eso también irá, me parece que lo ha ido probando Estados Unidos en el territorio cubano, pero también acá en el venezolano, que es una estrategia de ir ahogando, ¿no? Al pueblo, ahorita por lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor la apuesta de ellos es dejar a Delcy Rodríguez y la estructura, pero también de ir ahogando lentamente Ese régimen. al régimen. Sí, me parece que eso precisamente lo que muestra es la incapacidad que ha tenido la oposición de construir hegemonía, ¿no? Y Estados Unidos lo sabe. Entonces creo que en ese aspecto nos recuerda mucho lo que pasaba en Vietnam. Cuando invaden Vietnam, una vez que se retiran las tropas, inmediatamente el gobierno títere que había puesto Estados Unidos en la parte sur cae, ¿no? Y llega el Vietcong y, digamos, se unifica todo Vietnam en torno a un mismo gobierno, ¿no? Y me parece que lo mismo lo podemos ver en el caso de Afganistán. Cuando se retiran, digamos, las tropas estadounidenses de Afganistán, inmediatamente los talibanes obtienen el control de todo el país. Me parece que lo mismo pasaría en el caso de Venezuela, lo mismo pasaría en el caso de Cuba. Si Estados Unidos quisiera intervenir en esos países, puede intervenir, generar ahí un proceso de intervención, de ocupación de la tierra, un despliegue militar, controlar el territorio, pero en cuanto se vayan, regresan otra vez las estructuras previas al imperialismo. ¿Por qué razón? Porque realmente esos pueblos están, digámoslo así, repudiando en el fondo las imposiciones que provienen del imperialismo yanqui. Es decir, yo no me imagino a Venezuela con un gobierno de derechas, porque la gente, digamos, tiene estructuras tan fuertes, tan arraigadas, todo lo que es el chavismo, que lleva más de 20 años allá. Bueno, empezó en el 99, 2026, pues sí, son casi 27 años, digamos, caló hondo, ¿no? En el pueblo venezolano. Lo mismo respecto a Cuba, ¿no? Que la Revolución Cubana tiene más de 60 años, 70 años, me parece. Entonces creo que es muy difícil imaginarse gobiernos en esos países que sean pro-yanquis, que sean genuinamente apoyados por sus respectivos pueblos, porque no se ve, digamos, ese contenido social reflejado en una forma de Estado pro-yanqui. Entonces creo que en ese sentido la única manera de que se mantengan estas estructuras ahí es con la presencia militar ahí de Estados Unidos de por vida, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema de fondo. No hay una colonización como sí pasó en México, como sí pasó en el caso de Argentina, como sí pasó en otros países, de colonización epistemológica de las élites de esos países de parte de Estados Unidos, ¿no? En el caso de Venezuela y en el caso de Cuba no lo veo tan claro, y creo que eso pues genera limitaciones para que estos países puedan ser plenamente dominados por el imperio. Sí, y entonces la estrategia también pudiera ser esa, ¿no? Seguir con esto que ellos ya les ha funcionado muy bien, y que por eso decíamos, cuando el sábado, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Dice Rubio que pongan sus barbas a remojar, Cuba que ponga sus barbas a remojar, porque vamos también hacia allá. Pero el día de ayer que Donald Trump dice no vamos a tener ninguna intervención militar con Cuba, solita Cuba va a caer. Bueno, en lo que pensamos inmediatamente es en esta intensificación del bloqueo ahora a partir de pues no dejar llegar ningún buque petrolero de Venezuela a Cuba, ¿no? Eso es una situación que ellos deben de estarla vislumbrando. Ya veremos hacia los siguientes días, meses, pero esa declaración nos hace pensar que eso es la forma en cómo van a actuar.
y que también nos hace pensar que hacia Venezuela pueden seguir con esa intensificación de ese bloqueo, esos bloqueos que han hecho, ¿no? Hay otro tema que estábamos comentando hace unas horas en la mañana, son estas reservas internacionales de oro que tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra. Y que también cuando dice Donald Trump, nos robaron, ¿no? Nos robaron nuestro petróleo, nos robaron las tierras, y ahí entonces incluye todo porque incluye la mano de obra también, ¿no? Eso no hemos hablado de la mano de obra de Venezuela y de América Latina, que Toda también, la migración. ¿no? Ajá, exacto. Pero también ellos hablan de los activos, nos robaron los activos. Y entonces estos activos, incluso pensando en activos financieros, ¿no? Y en estas reservas en oro que están en este banco de Inglaterra y que pertenecen a Venezuela, ¿no? También pensamos en cuál va a ser el destino, y que no es una cifra menor, cuál va a ser el destino también que tenga ese recurso, quién se lo va a quedar, ¿no? O sea, quién lo va, Estados Unidos, Inglaterra. Y si fuera el gobierno de Venezuela, digo, no sabemos todavía a ciencia cierta qué va a pasar con el gobierno. Digo, hay hipótesis, pero eso también es otra parte de la riqueza que emerge también del pueblo y que está ahí materializada en oro, ¿no? Entonces, sobre eso pues hay que también ponerlo. Hay que pensar, Hay que claro. pensarlo. Claro, claro. Sí, porque además es para respaldar las monedas, es para respaldar las divisas, aunque ahora pues ha habido un proceso muy fuerte de devaluaciones de la moneda del bolívar en Venezuela, y ha habido pues un proceso de formación de mercados alternativos del dólar. Entonces realmente es muy complicado porque ese oro, si se lo llevan, pues no va a quedar ningún tipo de respaldo a las monedas, a las reservas de Venezuela, y cualquier gobierno que quieran imponer va a ser un gobierno que no va a tener recursos para poder sustentarse. Entonces es un arma de doble filo. Si se juega el pillaje, en ese sentido, pues sí, pueden enriquecerse en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo, pues no le van a dar herramientas a los nuevos gobiernos por venir para que se mantengan, por decirlo así, estables, ¿no? Entonces, pues yo creo que va a ser complicadísimo. Pues vamos cerrando, ya llevamos casi una hora platicando, acabo de ver el reloj, y bueno, quisiera preguntarte acerca de un último comentario que te gustaría hacer respecto a este tema. Sí, Josafat, pues primero agradecerte muchísimo el diálogo, agradecer muchísimo a la 4TV y pensar, ¿no? Yo decía qué elementos, justo pensaba con qué elementos cerraríamos. Yo antes no es que esté en un momento pesimista, más bien diríamos realista. Pensaría en esta nueva fase del capital en la que estamos ingresando. Y que sí veo que hay un punto de inflexión. Ya veíamos también esto que se ha denunciado de manera permanente, la piratería, ¿no? Hay un proceso, como si estuviéramos regresando, pero en una nueva etapa del capital. Hay una piratería también. Veremos, pensando en toda esta concepción de los corsarios, ¿no? Que es un robo legal, ¿no? Digo, la piratería es un robo abierto, el otro es un robo legal. ¿Cómo va a actuar también el gobierno estadounidense y también los organismos internacionales, ¿no? O sea, ¿cómo le van a permitir o no a los Estados Unidos seguir con esta, ya no piratería, sino con toda una instrumentación vía los corsarios? Claro. Y eso es una situación que también creo que hay que mencionar. Pero ¿qué elementos positivos vería, ¿no? Yo así lo analizo, yo no sé tú cómo lo analices en este cierre. Hubo una respuesta internacional muy fuerte condenando la intervención de los Estados Unidos y lo que está por venir. Y me parece que eso tenemos que hacerlo crecer. Yo pensaba hace unas horas, ¿no? Cuando estuvo lo de la flotilla que iba rumbo a Gaza, y que una vez que detienen a la flotilla, a estos 500 activistas y periodistas pues salen en el mundo entero varias manifestaciones. Vimos en Italia, en Francia, en Inglaterra, en México, en Colombia, en varias partes de América Latina.
Y creo que esto ameritaría también esta primera incursión de Estados Unidos, pero que no se va a quedar así, ameritaría que los pueblos del mundo saliéramos a las calles de la forma en cómo se salió. Digo, allá es un genocidio y en el fondo, digo, además de que van más, ya casi 72,000 hombres que han sido asesinados, mujeres, niños principalmente, pues está el tema de los recursos, que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El gas, el petróleo, las tierras raras, la mano de obra, porque eso está ahí puesto, la financiarización del territorio. Pero es esto lo que nos puede posibilitar también parar esta incursión de Donald Trump y estos 3 años que están por venir todavía de él, que pues son largos 3 años todavía. Claro. Y ¿qué vamos a hacer, ¿no? Ahora pensando ya no en el imperialismo, fase superior del imperialismo de Lenin, sino en el qué hacer de Lenin, ¿qué vamos a hacer? Claro. Y me parece que esa es una de las respuestas. Y también no estaría mal pensar aquí en México que una de las posibilidades también es que Donald Trump diga, voy a intervenir México. No olvidemos que somos la principal, finalmente lo tienen, pero no olvidemos que somos la principal nación que produce plata, el primer lugar de plata en el mundo. Somos el 10º lugar en tierra, en litio, pero tenemos también cobre que tenemos el grafito, ¿no? Tenemos el agua, tenemos la mano de obra. Tenemos muchos, estamos estratégicamente, tenemos este Los corredor, ¿no? 2 océanos. Exactamente, el corredor interoceánico. Somos estratégicos también para Donald Trump. Y en cualquier momento que él enloquezca más, ¿no? Y que actúe de manera imperial y colonial más fuerte, eso también dependerá de cómo reaccione China, porque él puede intensificar esto. Pues entonces frente a eso tenemos que blindarnos como pueblo organizado y como mundo organizado, querido Josafat. Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que precisamente para ir cerrando, me parece que la respuesta que tenemos que dar a todo este proceso de pillaje, todo este proceso de intervención imperialista del trumpismo en América Latina es la unidad popular, la unidad nacional, movilizarnos como pueblos latinoamericanos, como pueblos del sur, como pueblos que tienen que defender su dignidad, su soberanía, generar, digamos, en ese sentido, protestas masivas. Hubo una primera oleada, digamos, el pasado fin de semana. Eso es muy alentador porque hubo mucha gente joven. Eso es muy interesante porque nosotros estuvimos en la manifestación que hubo en la Embajada de Estados Unidos y luego en la Embajada de Venezuela, y afortunadamente yo vi mucha gente joven. Era una digna rabia, pero también era una digna alegría. Hubo campesinos de Atenco, hubo gente también académicos, muchos periodistas, mucha gente que fue a protestar por un sentido también de decir que Venezuela somos todos. No simplemente decir Venezuela es un pueblo que está lejos y bueno, que se hagan bolas ellos. No, al contrario, más bien todos nos vemos reflejados en lo que pasó allá, porque hoy fue Venezuela, mañana puede ser Colombia, pasado mañana puede ser México. Entonces, en ese sentido es muy importante que haya una respuesta continental, una respuesta internacional, una respuesta global, y también pues buscar en ese sentido visibilizar todo lo que está pasando para que también el pueblo norteamericano salga a las calles, como pasó con Vietnam, como pasó en las pasadas manifestaciones. Generalmente este tipo de situaciones de invasión de Estados Unidos en otros países también genera contradicciones internas en Estados Unidos, ¿no? Cuando invadió México en el siglo XIX y arrebató la mitad del territorio, en Estados Unidos eso no generó consenso, no generó unidad, profundizó las diferencias entre el norte y el sur, y eso devino posteriormente en una guerra civil. Entonces creo que eso puede pasar en Estados Unidos. Hay una gran crispación interna, el trumpismo no tiene todas las de ganar. Este año hay elecciones en Estados Unidos, 2026, se va a renovar el Congreso y creo que en ese sentido puede venir un voto de castigo y finalmente pues ir debilitando el fenómeno del trumpismo, ¿no? Pero bueno, vamos a... Y como dice el expresidente López Obrador, su triunfo de hoy
puede ser la derrota de mañana. Claro, exactamente. Me parece un excelente cierre y bueno, agradecemos muchísimo a la doctora Violeta Núñez, doctora profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, también conductora de Rompeviento, y agradecemos a la 4TV por este espacio. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Muchas gracias.